Bueno, nos comenzamos a meter en la sesión anterior en probabilidades. Voy a repetir esto rápidamente para conectarnos con la anterior sesión. Y nosotros, lo primero que decíamos con respecto a probabilidades es que en la naturaleza ocurren fenómenos a los que llamaremos genéricamente experimentos, que pueden ser, los podemos agrupar en dos categorías genéricas. ¿Ven? Algunos experimentos o algunos eventos son lo que llamaríamos deterministas. O sea eh, que son ciertos tipos de hechos que ante las mismas condiciones repetidas siempre arrojan los mismos resultados. ¿Bien? Entonces, en realidad si ustedes quisieran decirlo, cero probabilidad de equivocarnos, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una regla lo suficientemente, o un cronómetro lo suficientemente exacto, podríamos calcular con toda precisión, con milisegundos de precisión, el tiempo que una piedra demora en caer desde una altura de 1 metro al suelo, a tal altura del planeta, digamos, ¿ya? Porque ustedes saben que, no sé si ustedes saben, pero mientras uno más se aleja, mientras más alto está, mientras más lejano está del centro de la Tierra, menor es la fuerza de gravedad que ejerce el planeta sobre los objetos, de tal manera que si este experimento lo repitiéramos en el mismo lugar, ¿cierto? Soltar una piedra desde una altura de 1 metro, calcularíamos con toda precisión y no correríamos ningún riesgo de equivocarnos aunque lo repitiéramos 500 veces, ¿vale? También, por ejemplo, la cantidad de días del año en que, perdón, la cantidad de horas que el sol está visible año a año, en cualquier día del año, es perfectamente determinable. Bien, ustedes, por ejemplo, pueden ver que en los diarios aparece la hora de salida del sol y esa hora se cumple religiosamente. Ustedes, bueno, han visto que los meteorólogos no le pegan mucho a la predicción, ¿no? Hoy día se suponía que debería estar lloviendo a torrentes y ha llovido muy poquito, ¿vale? Pero eso es la predictibilidad en la meteorología, pero la predictibilidad desde el punto de vista de la velocidad de rotación del Sol y considerando la altura de los Andes, ¿cierto? La hora a la que sale el Sol y la hora a la que se pone el Sol puede ser determinada con toda precisión, no hay ningún problema en eso, ¿vale? No hay ninguna exactitud. Entonces, esos serían los fenómenos y experimentos que consideramos como deterministas. Sin embargo, hay un tipo de experimentos o de fenómenos que son más bien aleatorios. Y en realidad ustedes podrán comprender que en términos generales, las ciencias sociales tienen más que ver con estos experimentos aleatorios o con eventos o con sucesos aleatorios que con experimentos determinísticos. ¿Bien? ¿Y por qué? Por falta de control o por desconocimiento, por ejemplo, azar, no produce los mismos resultados cuando se les lleva a cabo en las mismas condiciones iniciales. ¿Bien? O sea, yo tengo un programa del FOSIS, por ejemplo, y a una persona le entrego un subsidio de 400.000 pesos para que se compre herramientas de trabajo o para que tenga capital de trabajo, y le doy una capacitación de 16 horas, y lo repito bueno, si existieran las personas idénticas, no existen, pero si existieran las personas idénticas, lo repito con 50 personas idénticas y no todas, habiendo recibido la misma plata y habiendo entregado las mismas sesiones de capacitación, no todas seguramente recibirían el mismo ingreso. O sea, algunas les iría mejor que a otras. Entonces, este experimento de capacitar a las personas y entregarle capital semilla no produce siempre los resultados, aunque se repita siempre bajo las mismas condiciones. ¿Bien? Entonces, los fenómenos sociales son generalmente lo que podríamos denominar experimentos aleatorios. ¿Bien? Somos incapaces de predecir su resultado en las mismas condiciones iniciales. Y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, algo que no es un fenómeno social, ¿cierto? Lanzar un dado y observar la cara superior del dado al caer. ¿Bien? Nosotros no tenemos ninguna capacidad de predecir la cara del dado. Podría ser un 1, podría ser un 2, podría ser un 6, etc. Y en el caso de un programa de gendarmería, por ejemplo, podríamos decir
que la posibilidad de que un sujeto reincida después de que estuvo condenada y fue puesta en libertad, también es un experimento aleatorio. No sabemos si va a reincidir. Dependiendo, nosotros podríamos, lo que hacen los economistas, ¿no? Hacer control por las características del sujeto, por su perfil social, etcétera, y podríamos decir, tal persona tiene tal o cual riesgo tal o cual riesgo de que reincida, ¿cierto? Entonces, pero eso no es predecible. O sea, no podríamos decir con toda certeza que una persona de ciertas características que egresa después de haber cumplido condena va o no va a reincidir no sé, en el plazo de un año. Entonces, eso es más bien un experimento aleatorio. Habiendo dicho eso, y siendo los experimentos aleatorios por definición impredecibles, no sabemos qué resultados vayan a arrojar. Al menos sí sabemos, en la mayoría de ellos, cuáles son los resultados posibles que pueda tomar, ¿vale? Un experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo lanzo un dado una vez, la cara del dado tiene un valor entre 1 y 6. Por lo tanto, no podría salir un número negativo, no podría salir un número 7. Cuando yo, después que una persona cumple su condena, esa persona queda en libertad. Desde el punto de vista de la reincidencia, hay solo dos resultados posibles. Esa persona podría reincidir o podría no reincidir, ¿cierto? Entonces, cuando un experimento aleatorio no es que no tengamos ninguna capacidad de predicción, al menos conocemos la cantidad de resultados posibles, o el listado de resultados posibles, que no es lo mismo, ¿bien? Haciendo una definición más formal de esto, a esta definición, la vamos a denominar espacio muestral, y la vamos a simbolizar con una omega, o una letra S mayúscula, que viene de sample, ¿bien? El espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de los experimentos aleatorios. Ustedes saben que los conjuntos, en su momento lo recordarán, uno simboliza, si escribe sus elementos por extensión, uno escribe todos los elementos, ¿cierto?, de ese conjunto, y eso es el conjunto de resultados posibles. A su vez, vamos a definir la cardinalidad de un espacio aleatorio, o de cualquier conjunto, como la cantidad de elementos que contiene el espacio aleatorio. Por ejemplo, en el caso de lanzar un dado, ¿cierto? ¿Cuál es la... Perdón. Voy a ir a mis voluntarios. Cuando lanzo un dado y veo la cara del dado, ¿cuál es el espacio muestral de ese experimento aleatorio, Tania Loncón? Cuando lanzo un dado, ¿cuáles son los elementos que contiene? Perdón, ¿qué elementos tiene el conjunto espacio muestral de ese experimento? ¿Me repite la pregunta de nuevo? Cuando lanzo un dado, ¿cierto? Sí. Cuando lanzo un dado, ¿qué elementos tiene el conjunto que se llama, subrayo, espacio muestral de ese experimento que consiste en lanzar un dado? Números del 1 al 6. Claro, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, Sí. tiene el 4, tiene el 5, tiene el 6, ¿cierto? Ese es el espacio muestral. ¿Y cuál es la cardinalidad de ese espacio muestral, Tania? 6. 6, porque tiene 6 elementos, ¿cierto? Sí. Lisette Rojas, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho bien. Pregunto, si yo en este momento tuviera una tómbola en mis manos y seleccionase, y esa tómbola tuviera una bolita por cada uno de ustedes, ¿vale? Si mi pregunta es, si mi variable la defino en función del sexo de las personas, y lo defino binariamente, ¿vale? ¿Cuál sería el espacio muestral del experimento extraer una bolita desde esa tómbola? Sería la cantidad de mujeres que hay dentro de la tómbola, ¿no? No, acuérdate que espacio muestral es sinónimo de resultados posibles, ¿ok? Y extraigo una bolita desde el punto de vista del sexo de esa persona, siendo binario. ¿Qué resultados podría tener? Ah, 1 o 2. ¿Y ¿O qué es no? uno? ¿Y qué es uno y qué es dos? Ah, sería hombre o mujer, claro.
Claro, o sea, yo le puedo asignar a hombre cualquier etiqueta, ¿cierto? Cualquier número, ¿cierto? Claro. Tú me estás diciendo, Lisset, la codificación de Casén, ¿cierto? Los hombres son uno, las mujeres son dos, ¿bien? Sí. Claro, pero efectivamente son esos dos elementos. ¿Y cuál entonces es la cardinalidad de ese conjunto? Sería la cantidad de personas, o sea, de mujeres que hayan. Mm, mm. Acuérdate que la cardinalidad de un conjunto es el total de espacios de un conjunto. El total de elementos, perdón. ¿Sabe qué, profe? A mí así súper sinceramente se me confunden porque muchas veces como que calza una con la otra, entonces me cuesta identificar la diferencia. Por ejemplo, con lo que le decía anteriormente a mi compañera, tanto el espacio muestral como la cardinalidad fue 6, entonces como que ahí me confundo, No, no no, no, logro no, 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 identificar no, bien la no. Ya, diferencia. vamos con el primer ejemplo. El espacio muestral no es 6, Lisette. El espacio muestral es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Ya. Queda claro, ¿no? Porque son los resultados que puede dar arrojar el dado. ¿Bien? Suponte tú que a un dado, en vez de poner el 1, pusiéramos un 7. ¿Vale? Ujú. Eliminamos el 1 al 7. ¿Cuáles son los resultados posibles de lanzar ese dado raro? Sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Sí, Ok, ¿y cuál sería la cardinalidad de ese experimento? O sea, seguirían siendo 6. seguiría siendo 6, perfecto. Y en este caso, entonces, estamos hablando de hombre y estamos hablando de mujer. ¿Cuál es la cardinalidad de ese experimento o de ese conjunto? Serían todos o no, todos los integrantes. Dos, ¿cierto? Son dos resultados, o hombre o mujer. Si nosotros calificáramos a las personas con una categorización que tuviera una perspectiva más amplia desde el punto de vista de las comunidades LGTB, ¿cierto? Eventualmente la cardinalidad de ese conjunto podría ser mucho mayor, ¿no? Claro, ¿Cierto? Nosotros sí. escogemos la cardinalidad de este experimento aleatorio, ¿cierto? Pero si fuera Casén, por ejemplo, en Casén solamente hay dos sexos, no hay tres. Y en el registro civil hay dos, no hay tres. Entonces, por ahora, a menos que cambie, la cardinalidad de este experimento aleatorio, que es sacar una persona al azar, ya sea esta tómbola con los nombres de ustedes, o ya sea una tómbola con los nombres de todos los chilenos, es simplemente dos, porque puede ser u hombre o mujer, ¿vale? Ya, comprendo, profe. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a todo esto del espacio muestral lo defino con esa letra Y, epsilon, ¿bien? Y tengo el lanzamiento de un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cardinalidad es 6, ¿bien? Otro experimento, veces que lanzo un dado hasta obtener el 6 en la cara superior. Y Tomás Varela, ahí dice, el espacio muestral es 1, 2, 3, y tiene un signo, unos puntos suspensivos hasta infinito. ¿Qué te sugiere eso, Tomás? No está Tomás. Eh, Sofía Lake. Sí, profe. Perfecto. Sofía, entonces estamos haciendo un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado hasta obtener el 6. ¿Bien? Ujú. Y ahí dice, el espacio muestral de eso es 1, 2, 3, pero después tiene unos puntos suspensivos hasta el infinito. ¿Qué significará eso? Significa que puede haber lanzado el dado infinitas veces y en ninguna le pudo haber aparecido el 6. Entonces las Correcto. opciones de que eso suceda son infinitas. Correcto, correcto, ¿cierto? Y estoy haciendo un experimento que es súper parecido al del primer experimento, el que está a la izquierda, ¿cierto? Pero el enfoque con respecto a ese espacio muestral es completamente distinto, ¿cierto? Estoy contando la cantidad de veces que me demoro en obtener un 6, y un dado normal no cargado, eventualmente, porque somos incapaces de predecir esto, yo podría estar toda la vida lanzándolo y nunca obtener el 6. ¿Estamos? Bien. De hecho, por ejemplo, ustedes podrían estar toda la vida jugando a la lotería y podrían nunca ganarla, porque, porque una combinación a la que ustedes apuesten no necesariamente va a salir, aunque el juego se juegue infinitas veces, ¿vale? Y por lo tanto, la cardinalidad de ese espacio muestral es precisamente el infinito. Otro ejemplo, la Comuna de Chile, en la que la persona seleccionada, de que una persona seleccionada al azar vive, y ahí están
el espacio muestral es Algarrobo, Alhué, hasta Zapallar. Estarían ordenados alfabéticamente. Y la cardinalidad de eso, perdón, es 346, porque son 346 comunas las que hay en el territorio nacional. ¿Bien? Otro ejemplo, una persona que reside en Chile, seleccionada al azar, vive en Algarrobo. ¿Bien? La cardinalidad de eso, desde el punto de vista, como está planteado este experimento, perdón, es solo puede tener dos valores. Es sí, vive en Algarrobo, o no, no vive en Algarrobo. Y por lo tanto, la cardinalidad de ese conjunto es 2. Seguimos con otro ejemplo. Tiempo de espera para que pase una micro en minutos exactos. ¿Bien? ¿A qué me refiero con minutos exactos? Cuando es un minuto, que ustedes me digan 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero no me pueden decir 1,5 minutos. ¿Bien? De hecho, si ustedes recuerdan de estadística 1, en algún momento seguramente vieron la distinción entre variables continuas y discretas. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo trato a esta variable como discreta, el tiempo que yo me demoro en un paradero esperando una micro, y que redondeo, para que sea discreto, ¿cierto? Redondeo a 1, redondeo a 2, si pasan 30 segundos, por ejemplo, ¿vale? Ok, el espacio muestral de eso, yo me podría demorar desde 0 minutos, o sea, llega enseguida, pero podría demorarme 1 minuto, podría demorarme 2 minutos, o infinitos minutos si es que la micro no pasase nunca, ¿no? Si yo me pongo a aspirar una micro en mitad del desierto, muy probablemente no va a pasar nunca. ¿Bien? Entonces, ahí está el infinito, y por lo tanto la cardinalidad de ese espacio muestral también es infinito. Ahora, fíjense ustedes, voy a hacer una pequeña variante de ese experimento, y voy a mencionar el tiempo de espera para que pase una micro en minutos, pero en tiempo continuo. ¿Vale? Tiempo continuo quiere decir que cuento en milisegundos, o en millonésimas de segundo. ¿Bien? Y en este caso, el espacio muestral, el conjunto que define el espacio muestral lo puedo definir, lo debo definir con la lógica de un intervalo. ¿Bien? Que comienza en 0 y termina en infinito. O sea, yo me puedo demorar infinito, pero aquí adentro puede haber cualquier cosa, entre 0 e infinito. ¿Bien? No solamente estos valores contables o numerables que hay acá, sino que valores innumerables. ¿Bien? Por ejemplo, supongan ustedes que yo tengo 2 personas a las que les pregunto en el primer experimento, en el número 5, el que está a la izquierda, y una persona me dice yo me demoré 4, y otra persona me dice demoré 5. Sofía, a ti misma te pregunto, ¿cuántos valores pueden haber entre 4 y 5 minutos si es que no lo trato discreto, sino que lo trato continuo? Infinitos. Infinito, ¿cierto? O sea, una persona se podría haber demorado en esperar la micro 4 minutos con una millonésima de segundo, y otra persona se podría haber demorado 4 minutos con 100.000 millonésimas de segundo. ¿Ya? Y si yo le agrego un decimal más, o sea, como puedo agregar siempre decimales, en realidad este infinito, a diferencia del anterior, no es numerable, sino que es no numerable. ¿Se entiende el concepto de no numerable a propósito de los espacios muestrales? Felipe Farías, ¿me entiendes? Chuta, no se me pierdan. Sí, profesor, sí. Ya, perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Un par de ejemplos adicionales. ¿Cuál es el espacio muestral de si lanzo 2 dados, y los dados son distinguibles, o sea, uno rojo, uno azul, o lanzo uno primero y el otro después? Bueno, los resultados posibles son el 1-1, el 1-2, el 1-3, el 1-4, el 1-5, hasta el 1-6, o el 2-1, el 2-2, el 2-3, el 2-4, ¿verdad? Bien, ¿cuántos elementos tiene este espacio muestral? ¿Cuál es la cardinalidad del espacio muestral? 36. ¿Se entiende eso? ¿Sofía Cancino? Sí, profe. Sofía Sí, Cancino. profe. Ya, perfecto. ¿Bien? 36. Ahora lo voy a definir de manera distinta. ¿Vale? Voy a decir la suma de la cara de los dados al lanzar 2 dados iguales, indistinguibles. ¿Bien? O sea, son iguales. ¿Bien? Y los lanzo al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Cuáles son los resultados posibles? Bueno, el 1-1, el 1-2, el 1-3, el 1-4, el 1-5, el 1-6, el 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. ¿Por qué no pongo 2-1?
Porque el resultado 2,1 es indistinguible del 1,2. ¿Bien? ¿Y por qué no pongo 1,3? Porque el resultado 1,3 es indistinguible del 3,1. ¿Bien? Entonces, en realidad, este marco muestral, este espacio muestral que tenía grandote en el caso del evento 7, en el caso del evento 8 es más chico. De hecho, tiene 21 elementos. ¿Bien? Perdón, yo tengo un error acá, voy a corregir, voy a corregir al tiro para que ustedes corrijan de lo que descargaron. No es la suma, sino que es la cara de los dados. O las caras de los dados. No es la suma, ¿eh? Las caras de los dados. ¿Bien? ¿Se entiende la corrección? ¿Colegas? No, profe. No, los resultados, a ver, déjenme hacerlo más preciso todavía. Voy a, voy a copiar eso, es el mismo experimento que el anterior, pero con dados indistinguibles. ¿Vale? Esa es la diferencia entre los dos eventos, ¿vale? Y la cantidad de eventos de eso es solo, la cardinalidad de ese conjunto es 21, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, fantástico. Bien. Ahora voy a definir otro evento que es la suma de las caras de los dados al lanzar dos dados. ¿Y cuáles son los resultados que puedo obtener al lanzar dos dados sumando los dados? Puedo obtener el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, hasta el 12, ¿cierto? Los que juegan Ludo saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? No hay nada nuevo en esto. Ahora, los resultados son, si los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, son 11. La cardinalidad de ese conjunto es 11. ¿Bien? Y un décimo evento, lo voy a definir como el promedio de las caras de los dos dados al lanzar dos dados. ¿Bien? En este experimento en que la suma era 2, Montserrat, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ya. Si la suma era 2, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es la suma que da 2, Montserrat? 1 más 1. Perfecto. ¿Y cuál es el promedio de eso? El promedio de 1 más 1 sería 1, ¿no? Correcto, perfecto. Más que el promedio de 1 más 1, es el promedio de 1 y 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Marco Reyes, ¿estás por ahí? Sí, profe, dígame. Perfecto. Estábamos hablando de el resultado que sumaba 2, ¿no? Vamos a hablar ahora del resultado que suma 3. ¿Qué resultados pueden sumar 3? 2 más 1 o 1 más 2, dependiendo Perfecto. ¿Y del cuál es el dado. promedio de eso en los dos casos? El promedio. Sí. El promedio entre 1 y 2, o 2 y 1, ¿cuál es? Ay, que no le entiendo, profe, disculpe. Hay dos números, ¿cierto? Te sacaste un Claro. 1 en una prueba y te sacaste un 2 en otra prueba. O al revés, te sacaste un 2 en una prueba y un 1 en una prueba. ¿Cuál es el promedio de esas dos pruebas? 1.5, ¿o no? Ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, ya, sí, claro. ¿Cierto? Bien. Sí. Gonzalo Pedreros, ¿estás por ahí? Sí, Ya. Si lanzo los dados y la suma me da 10, ¿ok? La suma me ya. da 10. ¿Qué resultados me pueden dar 10? 5 y 5, 4 y 6 y al revés. 6 y Ah, no, 4, ¿cierto? Y en esos sí. resultados, ¿cuál es el promedio? 5,5. 5, ¿no? O sea, Tú mismo 5. me dijiste 5 y 5, 4 y 6, 6 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, fantástico. Fantástico. Deme un segundito, te voy a hacer un pequeño trámite y vuelvo. Pero un segundo.
Bien, colegas, habiendo definido el conjunto que se denomina espacio muestral para un experimento aleatorio, vamos a definir ahora otro conjunto que se denomina evento, ¿vale? Y vamos a hacer una definición un poquitín técnica, no, yo creo que es bien intuitiva, así que no va a haber problema en que se la aprendan. Dice, sea epsilon un evento aleatorio con un espacio muestral omega, se denomina evento a cualquier subconjunto de los elementos del espacio muestral. ¿Bien? Por ejemplo, no voy a reescribir el espacio muestral, pero cuando lanzaba el dado y sumaba las caras de los dados, ¿bien? ¿Cuántos elementos, o qué elementos, no cuántos, qué elementos tiene el conjunto suma par? Suma par. Ami Brante, ¿está por ahí? Sí, profe. Bien, lanzo los dados, ¿cierto? Sumo las caras. Mi pregunta es, ¿qué elementos tiene el evento suma par? 3. ¿Suma par? No sé. Cuando lanzas el dado, puedes obtener 1, 1, 1, 2, 2, 1. Vimos los 36 elementos, ¿no? Lo Sí. vimos. Bien. Ok. ¿Qué resultados puedes obtener si sumas las caras de esos dos dados? ¿Cuál es el mínimo? Si juegas Ludo, me tendrías que responder al tiro. 2. ¿Y el máximo? 12. Perfecto. Ok. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué eventos, o sea, qué elementos tiene el evento suma par? No sé, profe, no entiendo la pregunta. La suma 2, ¿es par o impar? Par. 1, 1, 1, 3. Ya, pues entonces es elemento de el evento suma par, el resultado 1, 1, sí, pues lo es, porque suma 2. Ujú. Ok, ¿qué otros eventos componen el evento suma par? El 4, El 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. perfecto, perfecto. Esos son los elementos que componen el evento suma par dentro del espacio muestral del experimento de lanzar dos dados, ¿vale? Indistinguibles, ¿bien? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, sea W, cualquier elemento que pertenece al espacio muestral omega, simbólicamente W pertenece a omega, si se produce una repetición del evento epsilon y se obtiene un resultado omega, si W pertenece a A, ¿bien? Que es un evento, ello implica que ocurre el evento A. O sea, en el ejemplo que habíamos puesto recién con Ami, habíamos dicho los resultados pares, ¿cierto? Entonces, Ami me dijo el evento que suma 2, el evento que suma 4, el evento que suma 6, más que el evento, perdón. El elemento que suma 2, el elemento que suma 4, el que suma 6, el que suma 8, el que suma 10 y el que suma 12. Entonces, todos esos Ws que pertenecen al evento suma par constituyen el evento suma par, ¿bien? Que tiene un subconjunto de los elementos del espacio muestral. En ese mismo ejemplo, Ami Brante, ¿qué elementos de este espacio muestral omega no estarían en el conjunto suma par? Los impares. Correcto, aquí afuera estaría el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Y aquí adentro está el 2, el 4, el 6. Estamos claros, ¿no? Etcétera. ¿Bien? Si W no pertenece a A, ello implica que no ocurre el evento A. ¿Vale? Entonces, si la suma de los dados es 3, ello implica que no ocurre el evento A, porque el evento A estaba definido como que sumara par, ¿cierto? Entonces, si la suma es impar, entonces no ocurre el evento A. Si esa es la definición de evento, entonces podríamos definir ciertos eventos genéricos. ¿Ven? Hay un evento que es imposible. ¿Ven? Sea W cualquiera de los elementos del evento A, si ninguno de dichos elementos pertenece al espacio muestral omega, entonces se dice que A es un evento imposible. Bien,
nunca ocurre al realizar el experimento E. ¿Quién me puede dar el ejemplo de un evento imposible al lanzar dos dados y preocuparnos de la suma de las caras de los dos dados? Suman 13, me dice Lisette por interno. Perfecto. Ese es un evento imposible. La suma no puede ser 13, ¿cierto? Esos 13, si yo defino el evento J como obtener un 13, ese 13, por no ser uno de los elementos que compone el espacio muestral, entonces es un evento imposible, ¿vale? Por otro lado, vamos a definir evento seguro. Si es un evento subconjunto de omega, y si todo el evento de omega está también en A, se dice entonces que el evento A es un evento seguro. O sea, siempre ocurre al realizar un experimento. ¿Quién me podría definir un ejemplo, un evento seguro en el lanzamiento de dos dados y sumar las caras? Que sumen como mínimo dos. Fantástico, Lisette. Fantástico. O que las sumas, Tomás, tú dices Tomás, mayor que 1, pero mayor que 1, cualquier número hacia arriba mayor que 1, ¿no? O sea, la suma mayor que 1, correcto, pero 15. Tomás, ¿puede ser 15? Tomás, lo que tendrías que haberme dicho es un evento seguro es que la suma esté entre 2 y 12. Eso es lo que tendrías que haberme dicho, ¿cierto? Sí, si no son suma a los eventos imposibles dentro del evento seguro. Exactamente. Exactamente. Bien. Y Antonia me dice 1,2, tampoco puede ser. Es imposible porque no hay decimales en el lanzamiento de los dados. La suma nunca da un decimal, ¿cierto? A menos que a todo esto yo puedo pintar las caras de los dados como se me venga en gana, ¿cierto? Yo podría tener un dado que empiece, que tenga las mismas 6 caras, pero que en vez de tener un 1 pintado, empiece en 17. ¿Bien? 17, 18, 19, problema mío, digamos. ¿Bien? Pero por convención, cuando jugamos los dados, hablamos de dados de 6 caras que tienen marcados números del 1 al 6. Bien, de la encuesta que hacen 2020 en la comuna de Maipú, de la variable, considerando solo las personas de 15 años o más, vamos a definir el evento de extraer una persona al azar. Bien. ¿Cuántos elementos tiene omega si me interesa el sexo de la persona que extraiga al azar mayor de 15 años o de 15 años y más en Maipú? Sofía Cancino, ¿me puedes decir tú qué elementos tiene ese experimento? Estoy leyendo de nuevo el enunciado, profe. ¿Cuántos elementos? ¿Solamente los hombres? Dice, o sea, en el No, lo que enunciado había preguntado usted. enunciado no hay género, ¿ah? O sea, yo Sí, podría por decir eso. cuántos pelos en la cabeza tiene cada persona que yo selecciono al azar en la comuna de Maipú. La verdad es que el resultado de eso, los elementos que componen ese espacio muestral en realidad podrían ser infinitos, pero como son 2.646 personas que yo entrevisté en Maipú, en realidad ese espacio muestral tendría una cardinalidad de 2.646. ¿Bien? ¿Bien? De este experimento raro que es contarle a las personas los pelos que tienen en la cabeza, ¿vale? Pero si yo defino sexo como el resultado, si yo defino, saco una persona al azar y le pregunto por su sexo, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? Sería 822. No. O los 2646. No. No, es que lo que no entiendo aquí es el zoom. Que está el suma es la como... cantidad de personas. Pues, No, sí, pero ¿por qué está como sumando a ambos lados? Esa era mi duda. ¿Cómo sumando a ambos lados? De fila y columna. Ya, es que acá tengo, perdón, es que esta tabla es un extracto de la tabla original, sí, tienes razón, aquí están solo, esta fila de acá es solo los de 12 años. Ok, ya, ahí entendí. ¿Ok? Pero desde el punto de vista independiente, aunque yo te tapara esta tabla, Sofía, si yo saco una persona al azar dentro de estas 2.646,
y le pregunto a esa persona su sexo, y lo defino Ah. como dicotómico. ¿Cuántos resultados tiene ese experimento? 2. ¿Qué son? Ahí sería hombre o mujer. La cardinalidad es 2, los resultados son hombre y mujer, ¿cierto? Hombre o mujer. Bien. Si pregunto cuántos pelos en la cabeza tiene, eventualmente podrían ser 2646 la cardinalidad, porque es muy difícil que dos personas tengamos exactamente la misma cantidad de pelos en la cabeza, ¿vale? A tanto, costaría mucho definir qué es la cabeza, ¿no? Hay algunos que tienen el cuello peludo, digamos, que le llega hasta la espalda, ¿cierto? ¿Dónde cortamos el conteo de pelo? Está difícil, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y también ya sí. hacer una distinción entre pelo y vellito, ¿cierto? Muchas personas no tienen la espalda, o sea, la mayoría de las personas no tienen pelo en la espalda, pero sí tienen vellos, por ejemplo. Entonces, necesitaría hacer una distinción entre vello y pelo para contarlo, pero ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Cierto? Sí. Definamos un evento A, que la persona escogida sea hombre. ¿Bien? ¿Cuántos elementos contiene el espacio muestral? La respuesta a eso es 2646. ¿Bien? Pero de esos 2646 hay solamente un subconjunto de ellos que comparten la condición de ser hombre. ¿Bien? ¿Cuántos elementos hay dentro de A? Sofía, de nuevo. Sofía. Sería los 1167. Perfecto, perfecto. Dentro de A hay 1667 elementos. ¿Fuera de A hay cuántos? Serían los 1479. Perfecto, maravilloso. Bien. Defino un evento B ahora distinto y voy con Valeria Galdames. ¿Estás por ahí, Valeria? Sí, profe. Fantástico. Defino el evento B como el evento que la persona escogida tenga exactamente 12 años de estudio. Bien. Y este es un extracto de esa tabla. Bien. ¿Cuántos elementos tiene omega? 822. Me estás diciendo los elementos del evento B. Y mi pregunta fue, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral omega? Me confundí. Pero respondes usted mismo, si no hay que buscar la iluminación en la lectura de las escrituras. Está todo dicho acá. Que la persona escogida tenga exactamente 12 años. ¿Cuántos elementos contiene este espacio muestral? ¿Es distinto este espacio muestral al espacio muestral del evento A? No estoy hablando del evento, sino que estoy hablando del espacio muestral de los eventos. ¿Es distinto o es igual? ¿Este omega de arriba es igual que el omega de abajo? Es igual. Es igual, perfecto. Bien. Ahora, ¿cuántos elementos tiene B dentro de omega? 822. Porque son las personas que tienen 2 años de estudio, ¿cierto? Sin importar si son hombres o mujeres. Dentro de este evento nada se dice con respecto al sexo de esa persona, ¿cierto? Sí. Fantástico. Bien. Tercer ejemplo. Vamos con Bárbara Bravo. ¿Estás por ahí, Bárbara? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Que la persona escogida tenga exactamente 12 años de estudio y sea hombre. ¿Bien? 361. ¿Qué son estos? ¿Y el espacio muestral tiene? El espacio muestral sería 1167, pero el subconjunto sería 361. No, pues el espacio muestral sigue siendo los 2646, pues no ha cambiado. Ah, ya. En la tómbola, si quieres verlo de esa forma, perdón, en la tómbola siguen habiendo el mismo número de bolitas, ¿no? 2646, ¿bien? De los cuales, Ya. tal como tú dices, 361 son hombres y a la vez tienen 12 años de estudio, ¿cierto? Sí. Bien.
Vamos con Pamela Roca, ¿estás por ahí? Sí, profe. Pamela, fantástico. Que la persona escogida tenga exactamente 2 años de estudio o sea hombre. ¿Bien? O sea hombre. Bien, ahí debería haber una raya y no logré que me saliera, ¿eh? pero es todo el conjunto A y todo el conjunto B. ¿Vale? Bien. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto que una de esos dos conjuntos? ¿Qué es lo que estaba diciendo acá, no? De hecho, es la unión. ¿Bien? Todos los del evento A, el evento A eran los que eran hombres, todos los del evento B, que la persona escogida tenga exactamente 2 años de estudio. ¿Bien? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos elementos tiene ese evento A o B, A unión B? Ay, profe, me confundí. ¿Cuál era la diferencia entre O e I? En la letra C, el evento de la letra C, dice que la persona escogida tenga exactamente 12 años de estudio y sea hombre. Aquí está el I, ¿cierto? Y aquí el I determinado en intersección de conjuntos. ¿Sí? ¿Bien? Porque estaban los que tenían, los que eran hombres y los que tenían 2 años de estudio. Los mismos subconjuntos de arriba, ¿vale? Subconjunto Ya. A y subconjunto B. Pero acá estamos diciendo que la persona tenga exactamente 12 años de estudio o sea hombre, o sea, cualquiera de las dos. En el evento C eran las dos. Acá es cualquiera de las dos, no es lo mismo. ¿Bien? Entonces pregunto, ¿cuántos elementos, cuál es la cardinalidad del conjunto D que consiste en... Ay, aquí hay un error. Perdón. Unión. A lo mejor eso era lo que confundía. ¿Cuál es la cardinalidad del evento de Pamela? ¿Cuántos elementos tiene el evento D? Siendo el evento D la unión de A con B. Te ayudo. ¿Cuál es la cardinalidad? ¿361? ¿Perdón? ¿361? Ah, no. 361 es la cardinalidad de C. Sí. ¿Bien? ¿Cuál es la cardinalidad de D? Ya, no, debería ser la suma total, o sea, 822, porque pueden ser mujer, pero tendrían 12 años, o pueden ser hombre, y aún así Correcto. tendría 12 años. ¿Sí? A ver, pero veámoslo más sencillo. El evento A eran todos los hombres, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos elementos hay en el evento A? El evento A En eran total, todos- sí, 1167. Perfecto. El evento B es todas las personas con 12 años de estudio. ¿Cuántos elementos tiene el evento B? Ah, 2646. El evento B, tú me estás diciendo el Ah, marco. dijo 12 años, ¿cierto? Perdón. Sí, 12 años. ¿sí? 822. Ya, entonces en el evento A hay 1167 elementos y en el evento B su cardinalidad es 822. ¿Cuál es la cardinalidad del evento D que consiste en la unión del evento A con el evento B? ¿Cuántos elementos hay en esos dos conjuntos considerados como uno solo? Te adelanto la primera parte de la respuesta, Pamela. Sería la cardinalidad de A, que son 1167, ¿cierto? Más la cardinalidad de B, que son 822. ¿Se entiende por qué, no? Sí. Ya. ¿Pero qué le falta a eso? ¿O qué error estoy cometiendo si yo digo todos los hombres más todos los que tienen... Está contando a los hombres de 12 años 2 veces. Correcto. O sea, que tienen ¿cierto? 2 años de estudio 2 veces. Entonces, a estos los tengo que excluir de esa suma. O tal como alguien dijo Sofía Lek dijo por el chat, tendría que sumar 1167 más 822 menos 361. ¿Se entiende? O sea, menos esto. Menos esto. O sea, Sí, entiendo. Todos estos, más todos estos, menos estos. Para no contarlos 2 veces.
¿Bien? Sí. ¿Alguien que no entienda esto, colegas, para repetirlo? ¿Todo bien? Yo le había preguntado por el chat, le dije que me enredé con el ejemplo de. ¿De qué, perdón? Con el ejemplo de, te enredaste. Sí, Ya. El evento D es un enjuague de los eventos A y B. Porque primero dice que tenga 12 años. ¿Qué evento es este? ¿cómo que evento es ese? ¿Cuál de De los que todos hemos los que han definido acá, nombrado? pues acá definimos A, Ah, B, de y C. B. Sería Este es B. ¿no? Este es B, Sí. ¿cierto? Bien. Sí. ¿Y que sea hombre qué es? Eh, mm, mm, Sería el evento A, Es esto, ¿no? Bien. claro. Entonces, lo que hicimos fue agarrar la cantidad de elementos que contiene el evento B, sumarle la cantidad de elementos que contiene el evento A, pero restarles la cantidad de elementos que contiene su intersección. Entonces dijimos, el evento B tiene cardinalidad 822. El evento ¿Profe? A tiene cardinalidad, déjeme terminar con el ejemplo. El evento A tiene una cardinalidad de 1117, 1167, perdón. Y el evento que es la intersección de ambos, que dicho sea de paso es el evento C, ¿cierto? Tiene 361 elementos. Entonces es S más S menos S. Dígame, Marlice. Es que, ¿por qué hay que restarlos? Porque tal como dijo Pamela, si yo no resto esto, lo estoy contando dos veces. Aquí hay 361 personas que tienen o 12 años de estudio y a la vez son hombres. Entonces, si yo solamente sumo esto con esto, lo estoy contando dos veces. Ya, ahí entendí. Bien, y para no contarlo dos veces, entonces le resto la intersección, ¿vale? Ya, gracias. Bien, habiendo definido espacio muestral y habiendo definido evento, lo que procede a continuación es que veamos la definición de probabilidad. Y vamos a ver varias definiciones de probabilidad. A la primera de ellas le vamos a nombrar la definición de probabilidad clásica. Bien. Sea un experimento aleatorio con espacio muestral omega, sea epsilon, un experimento aleatorio con espacio muestral omega, de cardinalidad finita, o sea, conocemos sus elementos, ¿cierto? Tal que todos los elementos de omega tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces diríamos que X es un espacio equiprobable, ¿bien? O sea, omega, perdón, es un espacio equiprobable. La probabilidad clásica, entonces, del evento A como subconjunto de omega se define como el cociente, la cardinalidad de A, dividido por la cardinalidad de omega, o la cantidad de elementos de A, dividido por la cantidad de elementos de omega, ¿vale? Si retrocedo un poquito, ¿cuál es la probabilidad de A, Tomás Herrera? ¿Cuál es la probabilidad del evento A? No está, Tomás. Ya, repito. La definición de probabilidad clásica es un cociente. Es una división. Entonces la probabilidad de A es la cardinalidad de A, la cantidad de elementos de A, dividido por la cardinalidad del espacio muestral, la cantidad de elementos de omega. Entonces, habiendo hecho esa pregunta, Tomás, repito, ¿cuál es la probabilidad de A? Siendo un cociente. ¿Cuál es el numerador de ese cociente, Tomás? El numerador es 1167, perfecto, porque son los hombres, ¿bien? Esa es la cardinalidad del conjunto, del subconjunto A. ¿Y cuál es la cardinalidad de omega? Perfecto, 2146. Entonces, la probabilidad de que si sacamos una persona al azar de esta tómbola que contiene 2646 bolitas, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? Es 1167 dividido por 2646. Fantástico. ¿Vale?
¿Se entiende cómo se calcula esta probabilidad clásica? Bien. Le pregunto a doña Antonia Sepúlveda, ¿cuál es la probabilidad del evento B? 12 años de estudio, 822 partido 2646. Perfecto, perfecto, y ahí nos va a dar un número entre 0 y 1, ¿no? Sí, debería. Tiene pinta de ser algo como el 25%, ¿no? A todo esto. Bien. No sabría decirle, profe, aquí usted. Pero el que sabe. supongamos que anda por ahí por el 25%, la cuarta parte, Ya. ¿vale? De acuerdo. ¿Cuál es la probabilidad de C, Oscar Mercado? Eh, 361 Ajá. dividido en 646. Perfecto, ¿ven? Estamos claros, ¿bien? Y la cardinalidad de D no la voy a preguntar, la voy a decir, sería la probabilidad de, la cantidad de elementos de A, más la cantidad de elementos de B, menos la cantidad de elementos de C, dividido por 2646, ¿vale? Ok. Para calcular probabilidad mediante esta definición clásica, es el cálculo de las cardinalidades de ambos conjuntos, o sea, la cantidad de elementos de ambos conjuntos. Cuando la cardinalidad de un conjunto no se puede identificar intuitivamente, se debe aplicar técnicas, lo que se denomina técnicas de conteo, ¿ya? No siempre es tan fácil como en estos casos, ¿bien? Por ejemplo, la cardinalidad del conjunto, tirar 3 dados y sumar las caras. ¿Bien? Ahí tendríamos que nos demoraríamos un poco más, y la próxima clase vamos a ver estas técnicas de conteo de la cardinalidad de eventos o la cardinalidad del espacio muestral. ¿Bien? Vamos a invertir una sesión del curso en eso. ¿Bien? Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si la persona se selecciona al azar entre las personas de 15 años o más que fueron encuestadas en clase 2020, dicha persona sea hombre? Bueno, está claro, ¿no? Es 1167 dividido por 2646, o sea, 40,1%. ¿Bien? ¿Bien? ¿Queda claro? Bien. Siendo tan sencilla esta definición de probabilidad clásica, vamos a definir algunas de sus propiedades. Primera propiedad, la probabilidad de el espacio muestral es 1. ¿Bien? ¿Y por qué la probabilidad del espacio muestral es 1? Porque simplemente es la cardinalidad del espacio muestral dividido por la cardinalidad del espacio muestral. O sea, si yo dicho de la misma forma, si yo si yo cojo una persona al azar de las personas encuestadas en CACEN 2020 de Maipú, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o que sea mujer? Bueno, eso contiene todos los elementos del espacio muestral, por lo tanto eso es 100. ¿Bien? Entonces, la probabilidad del espacio muestral o la probabilidad de un evento seguro, dicho de otra forma, es 100%. ¿Bien? Segunda probabilidad, la probabilidad de A es igual a la probabilidad del evento A, a la cardinalidad del evento A, dividido por la cardinalidad del espacio muestral, lo que da un número que siempre es positivo. ¿Bien? ¿Y por qué las probabilidades son siempre positivas? ¿Bien? ¿Alguien me podría decir intuitivamente por qué las probabilidades son siempre positivas? ¿Alguien se le ocurre? Sofía Cancino, ¿te atreves? O sea, es que no se me ocurriría que fuera una probabilidad negativa, la verdad. No, por cierto, tienes toda la razón, pero con esa Entonces, formulita, lo más cercano sería como que fuera 0 para que no ocurriera el evento, correcto, pero negativamente. Correcto, pero me estás hablando desde la intuición. Yo te estoy diciendo, haz el intento de responderme viendo esa formulita. ¿Por qué una probabilidad es mayor que 0? ¿Por qué es positiva siempre? Ah, ya, en ese caso, porque el evento es más pequeño que el espacio muestral. O sea, que la cardinalidad. No es por eso. Es porque las dos cardinalidades son positivas. Siempre una cardinalidad, las cardinalidades son contadores, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y los contadores siempre son positivos. Nunca hay un contador negativo. ¿Cuántos pelos tengo en la cabeza? Un número negativo. Tendría que ser ni siquiera un pelado, pelos negativos, ¿cierto? Sí,
Por eso Bien. se me ocurre que lo más como bajo que se puede dar es 0, porque no ocurre simplemente el evento. No, si eso está bien, si no estoy diciendo que eso está mal, Sofía, si yo lo único que decía es que viendo esta fórmula, ¿por qué no puede ser negativo? Y la respuesta es porque las cardinalidades son siempre positivas, ¿vale? Ya comprendo. Fantástico. Tercera propiedad, si A y B son dos eventos cuya intersección es vacía, a lo que vamos a llamar eventos mutuamente excluyentes. En sexo binario, ¿cuál es la intersección entre esos dos eventos? Obtener un hombre, obtener una mujer. ¿Son eventos mutuamente excluyentes? Si es que defino el sexo con esta sexualidad, ¿cómo le llaman? Sexualidad ¿Binaria? binaria, exactamente. Gracias, Bárbara. Si hablamos de sexualidad binaria, ¿son el evento de ser hombre excluyente del evento de ser mujer? ¿Respuesta? ¿Sí o no? ¿Puede ser una persona al mismo tiempo hombre o mujer? ¿Hombre y mujer? En este ejemplo en que estamos forzando la sexualidad a ser binaria. Podríamos tener una larga conversación sobre el carácter binario o no binario del sexo, ¿no? Pero mientras tanto, para efectos del registro civil, bien, o para efectos de la encuesta CACEN, los eventos son mutuamente excluyentes, tal como escribe Antonio, ¿vale? No pueden ocurrir simultáneamente. O sea, si yo agarro a alguien de la encuesta CACEN, de la comuna de Maipú, y me pregunto por su sexo, ese evento puede ser hombre o mujer, pero no puede ser hombre y mujer simultáneamente. ¿Bien? Entonces, cuando dos eventos son excluyentes, como por ejemplo ese, la probabilidad de A unión B se define como la cardinalidad del conjunto A unión B dividido por la cardinalidad del espacio muestral, o lo que es lo mismo, la suma de las dos cardinalidades, y por lo tanto, cuando dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, la probabilidad de que alguno de los dos ocurra es P de A más P de B, ¿vale? Esta propiedad se denomina genéricamente regla de la adición de probabilidad. Y voy a adelantarme un poquito. ¿Qué pasa si los eventos no son disjuntos o mutuamente excluyentes? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Cómo calculo la P de A? P de A unión B si los eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Cómo será? La regla de la adición dice que esto es igual a P de A más ¿qué cosa, Montserrat? P de A más P de B. Perfecto, perfecto. Y tú misma, Montserrat, si los eventos no fueran mutuamente excluyentes, ¿cómo calculo su probabilidad? P de A unión B. Habría que calcular la intersección. Ya, ¿pero qué habría que hacer cuando esté calculada? No sé, profe, no se me ocurre. ¿A qué se le ocurre? ¿Qué debería hacer yo cuando tenga calculada la probabilidad de A, tengo calculada la probabilidad de B? Se resta. Se resta, ¿no? Porque los debo excluir, ¿no? Sí. Debo excluir la cardinalidad, que fue lo que hicimos cuando calculamos el evento C, ¿no? Sí. El del hombre y mujer. Claro, porque el evento tener 12 años de estudio no es mutuamente excluyente con el evento ser mujer. Saluden a mi hija, mire, ella es Emiliana. Ya. Lo último que vamos a hacer en esta clase es hacer un evento nuevo, que es la probabilidad de que cada uno de los resultados posibles en el espacio muestral epsilon, planteado como la suma de la cara de los dados distinguibles, lanzando simultáneamente dos dados, ¿bien? Lanzados simultáneamente. ¿Cuáles habíamos dicho, Simón, que eran los resultados de este experimento de lanzar dos dados y sumar sus caras? ¿Cuáles podían ser los resultados? No cuántos, sino cuáles podrían ser. Ya, Simón no me pesca. Tania Loncón. 2
3. ¿A eso se refiere o no? Sí, exactamente, sí. Ah, Serían ya. todos los números que van del 2 al 12, ¿no? Las caras Sí, pueden claro. sumar 2, las caras pueden sumar 3. Cualquiera que juegue Ludo sabe perfectamente a lo que me refiero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tania? Sí. Ya. Tengo inseguridad endógena, así que me tienen que decir que me escuchan, si no me empieza a entrar el miedo, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar una pequeña formulita. Nosotros ya vimos que esto tiene una cardinalidad de 36, pero si ustedes quieren hacerlo en R, tienen que aplicar esta formulita que se llama permutations, siendo los resultados yendo en un vector que tiene 6 resultados posibles, las caras de cada dado, y R es que se lanzan, aquí le digo, lanzo 2 dados, ¿ven? Y cada uno de estos dados puede tener 6 resultados posibles. Entonces, con permutations, aquí me calcula todas las combinaciones. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Se entiende eso, colegas? Profe, Felipe, dígame. ese length que dice ahí, ¿qué significa? Ah, este es el largo de resultados. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces, n, ¿cuánto es? De hecho, esta es la cardinalidad, ¿no? Felipe, buena pregunta. Ah, sí. Esta es la cardinalidad del conjunto de resultados, ¿no? Len es una función de R, ¿vale? Gracias por la pregunta, Felipe. Profesor, Dígame. ¿y R qué significa? O sea, ¿esa R? En este caso es cuántos dados lanzo a la vez. Ah, ya. ¿Bien? En la próxima, bueno, claramente nos vamos a quedar cortos en esta sesión, pero ojalá en la próxima sesión empecemos a ver esto que yo había dicho como la cardinalidad de eventos, el conteo de las cardinalidades de eventos más raros. Aquí ya estamos metidos en uno semi raro, por ponerle algún nombre, ¿no? Pero lo que da aquí abajo, esta cosa son todas las combinaciones, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Profe, Felipe. ¿esa R igual es una función del propio R? No, esa R es una variable que yo le asigné el valor 2 nada más. Esto es como un igual, ¿no? ¿Pero para qué le sirvió después? ¿Dónde la llamó? Aquí debería haber puesto R. Tienes razón. Eso es una R, sí. Sí, está así puesto en el Markdown, así que, claro, en realidad podría haber omitido esa línea, ya que puse el 2 acá. ¿Bien? ¿Felipe? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, ¿sí? Es que podría explicar un poco, podría explicar de nuevo cómo se forma ese comando, por favor. Ya, a ver, primero lo más sencillo, Lisette. Esto lo podríamos hacer a mano fácil, ¿no? O sea, de hecho lo hicimos, en una diapositiva anterior está. ¿Cuáles son los resultados posibles cuando yo lanzo dos dados simultáneamente, ¿cierto? Podría tener el 1-2, el 2-1, el 1-1, el 1-6, el 6-1, en fin, eran 36 números, la cardinalidad de ese conjunto era 36, ¿te acuerdas, Lisette? Sí, sí me acuerdo. Ya, entonces si yo voy para abajo, cosa que no lo tengo para desplegar en la diapo, pero si yo voy para abajo llegaría a 36 filas, ¿no? Porque son 36 resultados distintos, ¿vale? Ya. En realidad yo estoy haciendo aquí algo bien ñoño, que es, no quiero hacerlo yo, quiero que R lo haga por mí, ¿vale? Entonces eso lo hago con un comando que se llama permutations. ¿Bien? Y defino un objeto que se llame combinaciones, ¿bien? Un objeto que se llame combinaciones, alimentando a permutations con n, que es la cardinalidad de cuánto se llama la cardinalidad de lanzar los dados. Exactamente, ¿cierto? Le asigno el número de dados y después le doy el vector de resultados posibles. ¿Bien? Y además de eso le digo repeats allowed igual true. ¿Qué significará esto? ¿Alguien? Mira, le regalo un punto al que me diga por qué parametrizo repeats allowed igual true. ¿Profe, será para incluir los que son 1, 2 y 2, 1? No,
¿no? No, Profe, ¿será para incluir a los que son 1, 1, 2, 2? exactamente. ¿El resultado 1-1 es posible? Sí, ¿Y el 6-6? Sí, ¿no? también. Entonces, Así si es. acá esto viene por default, en R viene como false, entonces lo tengo que decir como, lo tengo que declarar como true, ¿vale? Ok. Oscar, ¿me acuerdas para sumarte el punto en la prueba, por favor? Mándame un mail, Ya, profe. Ya, ¿vale? profe. Gracias. Entonces, Lisette, cuando hago esto, le alimento a esta función con el n, que es la cardinalidad del conjunto, con el r, que es la cantidad de dados que lanzo, y además con todos los resultados posibles. ¿Ya? Mira, en Pero, el profe, marco, antes de eso tiene que esa C es de concatenar, ¿o no? En el que está el subpuntero, en la primera fila en la de primera... comando. Y ese resultado, No, claro. esto no es una concatenación, esto es un vector derechamente. ¿Vale? Ah, ya, ya. ¿Vale? Si, suponte tú, juguemos con unos dados raros. ¿Ve? Suponte tú, no, hagámoslo con las 6 últimas cartas de una baraja inglesa. ¿Cuáles son las 6 últimas cartas de la baraja inglesa? Chuta, profe, la baraja inglesa es J. Queen Kaiser, ¿o no? Claro, pero el 8, Ah, claro, 8, el 9, 9, 10, J. Queen Kaiser. 10, J Queen, exacto, J Queen Kaiser. Bien, adivina lo que saldría acá. Saldría Ah, sería 8, como 8, 8, 8, 9, claro. 8, 10, 8. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, en realidad, esto es como solamente para que se vea bonito, digamos. ¿Ven? Yo podría haberle dicho si las caras tuvieran dibujado un diamante, un trébol, un basto, no sé, cualquier cosa, yo acá tendría que decirle cuáles son los resultados posibles, y para eso funciona la función permutations. Ese es el sentido, ¿vale? Ya. Ya, pero déjenme, sorry que les robe tiempo, pero déjenme terminar con el ejemplo, por favor. Entonces, incluyo todo eso en un data frame, ¿bien? En un data frame porque los cálculos son más sencillos con los data frames. Acuérdense que esto quedó como una variable, pero prefiero identificarlo así como una tabla con filas y columnas, ¿vale? Entonces, creo el data frame combinaciones, y luego digo, créeme la columna suma, ¿bien? Con df combinaciones x1 más df combinaciones x2. O sea, le estoy diciendo, súmeme esta columna más esta columna, y a eso le voy a llamar suma. ¿Vale? Entonces creo una tercera variable en el data frame que se llama suma. ¿Vale? ¿Cuánto vale la suma en el primer elemento, Felipe Farías? 2. Bien. ¿Cuánto vale en el elemento 10, Sofía Cancino? 6. 6, perfecto. Entonces hago genero la columna, y después le digo, hago un prop table, de esto que ya le habíamos visto, y digo, calcúleme la frecuencia relativa de cada suma, la frecuencia relativa del 2, la frecuencia relativa del 3, la frecuencia relativa del 4, hasta el 12. ¿Cuál es el resultado más probable, Antonia Sepúlveda? Sería... ¿Cuál es la Esperen suma un más segundo. probable? 7 ¿A qué apostarías? al 7. Al 7, ¿no? Porque tiene 16,66% de probabilidad, en cambio el 6 y el 8 tienen 13, el 5 y el 9 tienen 11, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Exacto. Entonces, lo que yo hice acá con esto es calcular la probabilidad clásica, o sea, fue la cardinalidad de cada evento, el evento que sume 2, el evento que sume 3, el evento que sume 4, dividido por la cardinalidad del espacio muestral, que son 36. En realidad, acá tengo esta probabilidad viene de ¿cuántos 36avos? La suma 2 es, ¿qué me dice? Gonzalo Pedreros. 2.37%, ¿cuántos 36avos son?
Gonzalo Pedrero, ¿está por ahí? Ya, alguien que ayude a Gonzalo. Ya, Gonzalo. Estoy acá. ¿Cuántos eventos del espacio muestral suman 2? ¿Uno? O sea, Un elemento, perfecto. Ese evento es tirar los dados y obtener 1 y 1, ¿cierto? Es el que suma 2, ¿no? sí. Ya, por lo tanto, ¿cuál es la cardinalidad de ese evento? Acuérdate que la cardinalidad de un evento es la cantidad de elementos que contiene, ¿no? ¿Cuántos elementos contiene el espacio, el evento, perdón, que la suma de 2? Sería 1. 1 nomás, ¿cierto? ¿Y cuál es la cardinalidad del espacio muestral? 36 era. 36. Por lo tanto, ese 2.77% es un 36avo, igual que este por lo demás, ¿no? Claro. Bien. De hecho, esto es simétrico, ¿no? Se ve, ¿no? De hecho, lo puedo dibujar. ¿Bien? ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. ¿Queda claro este histograma? En el Markdown está escrita la formulita de esto, así que si lo encuentran bonito y quieren hacerlo, me demoro harto haciendo el Markdown, así que aprovechen. Felipe, ¿me quieres preguntar algo? Profe, si es que los dados no fueran distinguibles, ¿cómo sería el comando? En primer lugar, si los dados no fueran distinguibles, sumarían lo mismo, ¿no? Los elementos del espacio muestral serían los mismos. O sea, perdón, no, los valores que podría dar la suma serían lo mismo, ¿cierto? Felipe, ¿cierto? Pero el hecho de que el 2,1 sea indistinguible del 1,2 no quita que su suma sea siempre 3, ¿no? ¿Cierto? Sí. A mí no me importa el orden de los dados, me importa que sumen 3. Y hay dos resultados que suman 3. ¿Bien? El 1,2 y el 2,1. ¿Bien? Por lo tanto, en ese caso, para ese juego, independiente que tú digas que los dados sean indistinguibles, por ejemplo, si juegas ludo con los dados del mismo color, por ejemplo, y los lanzas simultáneamente, aún siendo indistinguible, el espacio muestral no tiene 21, como era el otro ejemplo que habíamos visto, sino que por ser lo relevante acá la suma, el espacio muestral sigue teniendo 36 elementos. Bien. Delante contábamos 21 porque era relevante que fueran indistinguibles. Acá es irrelevante, pero como es, a pesar de ser relevante, la suma 3 se obtiene a partir de dos elementos distintos del espacio muestral. La suma 5 se obtiene también de 1,4, 4,1, 2,3, 3,2, por ejemplo, ¿vale? Entonces son indistinguibles, perdón, pero todos suman 5, ¿vale? Entonces hay que considerar el espacio muestral de los 36, no el espacio muestral de los 21. ¿Bien? ¿Estamos, colegas? Estamos harto pasados de rato, pero así pasa el tiempo cuando uno lo basa bien. Ya. ¿Todo bien, colegas? Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto a lo que estaba hablando, sino a lo que dijo al inicio de la clase, eso de recuperar la clase del lunes, algo así era. Voy a tratar de recuperarla, todo depende de cómo me vaya pasando materia hasta antes del 15 de septiembre. Si me va bien, no recupero clase. Y usted dijo que la prueba sería el 15 de septiembre, Así es. pero esa semana es receso. Como es Esa semana tenemos receso universitario. Y después la semana siguiente es semana sin evaluaciones. Eso ya, está todo en el calendario. Ya, hagamos una cosa. Independientemente del ritmo al que vayamos, para darles respuesta al tiro, independientemente del ritmo al que vayamos, la prueba no va a ser, porque no puede ser el 15, tampoco puede ser la semana siguiente, entonces va a ser el 27 de septiembre. Ya, profe. Ya. Gracias. Ahora, si vemos más materia, eventualmente no le vararíamos el 27. O sea, si vemos distribuciones de muestreo, por ejemplo, en la sesión del 20, perdón, y vemos test de hipótesis, voy a exagerar, pero si vemos test de hipótesis en la sesión del 22,
Eso no entraría para la sesión del 27 porque solamente vamos a ver hasta lo esencial de probabilidades, ¿vale? Distribuciones de variable continua y distribuciones de variable discreta. ¿Ok? Bueno, profesor. Ya. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Chao, profe. Chao. Que estén Chao, bien. profe. Chao, profe. Chubaca, me hablaste cuando estaba esa extracción.